¿sí? Porque él era el delfín. Pero no gana la elección por ser Luis Arce. En ese momento era visto como el superluchín, Claro, el sí, sí, ministro que sí. logró la estabilidad y la bonanza, ¿no? Todo un cuento. 5 años después, ya no es el superluchín. Ya todo el mundo sabe lo que es. Ya todo el mundo conoce al Marcelitio, al otro hijo traficante de tierras. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder, en este nuevo ciclo 2025, donde estamos tocando todo el proceso de las elecciones 2025 en Bolivia. Contamos hoy con la presencia de Jimena Costa, docente universitaria, analista, quien nos acompaña hoy precisamente para tener esa lectura de lo que está sucediendo entre las figuras, los candidatos y si es real esas divisiones, esa confrontación que hay. Jimé Beotegui, qué gusto. Jimé Costa también. Las tres Gines de nuevo, segunda vez. Muy bien lo de las 3 Gracias, Jime. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando venía aquí al estudio, estaba escuchando nuestra anterior entrevista y un poquito para hacerle seguimiento. ¿Cuántos partidos políticos, cuántos candidatos y cuántas siglas hay para este momento? Primero, gracias por la invitación a las dos. Se supone que hay 14 siglas habilitadas en este momento. Y si hubieran 2, 3 más que han pedido, el tribunal les va a dar y las va a habilitar. Les va a dar. La política es que mientras más partidos hay, más fragmentación del voto y eso contribuye al MAS. Y el Tribunal Supremo Electoral, como los departamentales, son funcionales a los intereses del MAS. En este caso, creo yo, del MAS arcista, que es el que lleva la batuta. Entonces, si es interés del MAS que haya muchos partidos, van a seguir habilitando siglas. Por ahora hay 14. Se pueden quedar solamente esas 14. De esas 14, hay unas 4 o 5 que tienen estructura, que tienen presencia en 3 o 4 departamentos al menos, pero no con una oficinita y una secretaria pagada por el jefazo para que atienda, sino con algún grado de estructura, Ajá. ¿no? Se reduce a unas 5. Te digo cuáles son, obviamente el MAS, que tiene la estructura nacional más fuerte, aunque esté dividida, es la más fuerte. Tiene estructura el Movimiento Demócrata Social de Rubén Costas en Santa Cruz y al menos en Benice, seguro sigue teniendo. El resto yo creo que es medio virtual, pero por lo menos tienen esos 2 departamentos. Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, que yo creo que debe tener oficina en todas partes, pero estructura debe tener en 2, 3 departamentos también. El MNR, que débil como está, mantiene una estructura en al menos Tarija, Santa Cruz y Beni. Y la cuarta que me está faltando por ahí, ¿Quién? o ¿Y el quinta. movimiento Tercer Sistema está? No, no, alguna vez me pasa, Jime, en la propia universidad, que se les pide entrevistas a los dirigentes de los partidos en el análisis de coyuntura. Y el año pasado, no te estoy hablando de hace 5 años, el año pasado, encontrar a alguien fuera de Félix Pazzi o su esposa en La Paz, que se supone que es el lugar donde es más fuerte, no ha sido posible. Ni siquiera encuentras militantes. Es sigla virtual, como la gran mayoría. Hay nuevas ahora. El Súmate de Manfred. Creo que se llama Súmate, Súmate, ¿no? sí, que era regional y ahora Sí, logró que en realidad ampliar. estaba sobre la sigla de ADN y ahora tiene sigla propia. Tiene estructura en Cochabamba. Nada más. ¿Y Punto. este Frente para la Victoria? No, es sigla virtual. Como el PDC, como PAMBOL, como el propio Movimiento Tercer Sistema, como ADN, es decir, son siglas que están con la personería jurídica vigente, han validado, han cumplido con los requisitos ante el Tribunal Electoral, mantienen la personería jurídica.
pero eso no significa que mantengan una presencia real en la lucha política nacional. Son siglas. Pero es Y apto para la muchas elección. son siglas de alquiler. Claro, Con los claro. vientres de alquiler, en cada elección algún candidato potencial o con plata puede ser ni siquiera potencial, no tener liderazgo, puede ser un X, pero tiene la plata para pagarles a los que están habilitando la sigla ante el Tribunal Electoral. Entonces cobran $10,000, $60,000, $300,000 y alquilan la sigla, ¿no? Normalmente los que están a nombre del partido y tienen inscrita la sigla, además de cobrar unos pesos, piden unos espacios en la lista, ¿no? Entonces ahí entran algunos del PDC en la alianza que entra como PDC, o algunos del FRI en la alianza que entra como CC, así sucesivamente. Tuto no tiene sigla, la que le han dado es del FRI. Del FRI. No es del FRI el Tuto, digamos. ¿Lo ve? La anterior elección fue con PDC, la vez que tuvo bancada. Y la Entonces, se anterior alquila fue con sigla. Podemos, Claro, al se PRD. alquilan siglas, pero tú alquilas sigla, no es que tienen estructura y un grupo de militantes que actúan por el candidato de turno, no, son simplemente la sigla que habilita la inscripción, pero no tienen un respaldo de militancia, de estructura, de gente detrás en todo el territorio. La sigla ya es algo que tiene ausencia de ideología y de ideales, ¿no? Ya puede llamarse ABC, Ahora sí, ¿no? pero Ya no, porque antes al final detrás de estas siglas había una estructura partidaria y tal vez también mucha fuerza ideológica, ¿no? Ya sea izquierda, derecha, centro, pero más o menos también te guiaba la sigla a quien estaba delante y detrás de esa estructura política. siguen habiendo ideologías. Lo que pasa es que las ideologías han cambiado. Antes eran ideologías más cargadas de una utopía y traían una mística, querían transformar el Estado, transformar el aparato económico, transformar esto y aquello, y traían todo un ataje intelectual y filosófico con ello. Ahora no, pero eso no significa que no sea ideología, es una ideología sumamente pragmática que se reduce a: le voy a decir al elector lo que quiere escuchar para que me dé su apoyo, para luego llegar al Estado, al cargo público electivo y asaltar el Estado botín para mí, mis allegados, en nuestras próximas 8 generaciones. Eso es absolutamente despreciable para nosotros, muy pragmático, pero está cargado de una ideología populista. Se llama populismo. El populismo es, ay, el pueblo es el que manda, gobernar obedeciendo al pueblo. El pueblo sabe lo que quiere, lo cual es falso, porque el pueblo es absolutamente heterogéneo. ¿Cómo va a querer una sola cosa, no ve? Y utilizar el discurso del pueblo y hacerte el pobre, el plebeyo, el militar, el intelectual, el lo que sea, para lograr el apoyo popular, y luego llegar y darle migajas, mientras tú asaltas el Estado de una manera descomunal. El populismo es la ideología, que en realidad más que una ideología es una forma de hacer política que se respalda en una ideología muy pragmática y con tendencias autoritarias, que ha avanzado horriblemente en América Latina, pero también en el resto del mundo, no solo en América Latina. Demagógico total, con Total. caudillos, con propietarios, con dueños, y Ujú. que lo que menos le importa es lo que tanto se hablaba, ¿no? Del bien común, que ni siquiera es una frase de los mismos populistas. Jiménez, una pregunta, Jiménez, una pregunta. Ante este abanico de, no sé, creo que hay 20 precandidatos y las siglas, todo, ¿cómo Más. reacciona el electorado a este agosto? ¿No? O sea, yo voy a entrar a una papeleta con 14. ¿Por qué nos presentan tantos precandidatos? Yo entiendo lo que tú dices de que, bueno, les interesa dividir el voto. Bueno, eso es históricamente así funciona la política, pero nosotros ahora electores, ¿qué tenemos que entender cuando vemos esto? El otro lado de la moneda es ese electorado. Por un lado estamos hablando de los políticos, los partidos, las siglas,
que tienen enormes deficiencias, ¿no? Muchos se lanzan porque quieren ser candidatos a la presidencia o porque recaudan plata por ser candidatos o porque se creen tan grandiosos que creen que pueden gobernar el país sin siquiera haber gobernado nunca ningún gobierno municipal, ¿no? Hay de todo. Y al otro lado hay un electorado cada vez más indiferente con lo que pasa en la política, cada vez más harto y hastiado de ver la pelea política. Y lo peor de todo es que es cada vez más desinformado, mal informado, manipulado con la información y la propaganda y cada vez más ignorante. Se pueden enojar conmigo y se pueden ofender, pero una característica del populismo es deteriorar la calidad de la educación para que la gente no entienda nada, porque así es más fácil de manipular. Si tú tienes un pueblo que no tiene acceso a la información, que no está educado, que no sabe lo que está pasando, pero sí le ponen mucha propaganda, ese es el electorado más fácil de engañar y manipular. Cada vez que sale una propaganda en la que dice, el contrato para el litio es bueno, el hecho de que necesiten poner la propaganda para el contrato, te dice, aquí está la trampa, seguro cobran una gran coima, por eso les interesa tanto que salga el contrato que le van a poner un spot. Porque es manipular a la gente con la propaganda y es manipulación con la propaganda, no es que la informa. Y mientras más ignorante el pueblo, es más fácil de manipular. Entonces, a un lado tú tienes políticos populistas, pragmáticos, y te dicen lo que quieres escuchar para poder ganar la elección, mientras al otro lado has deteriorado la calidad de la educación primaria, secundaria, educación superior, cuáles posgrados, el nivel de los maestros, el nivel de los docentes universitarios. Ojo que yo soy docente universitaria, lo digo porque ves el deterioro en la universidad pública, en las privadas. ¿Para qué? Para que la gente, ese lector que luego va a llegar a ver una papeleta, no haga primero su tarea de investigar quiénes son, qué proponen, qué historia traen detrás, tienen procesos penales, pegan a su mujer, ¿qué? No, es un elector que no le importa la política, pero dice que estamos saliendo adelante. Entonces llega la hora de la papeleta y busca al más conocido. No dice, hay renovación, aquí hay un montón de caras nuevas, voy a darle la opción a uno que nunca he visto. No es así. Se habla de renovación y a la hora de votar buscan al que reconozca. Sí, eso lo oíamos el otro día cuando entrevistamos a María José. Y nos decía eso, ¿no? Entonces estoy oyendo eso por segunda vez, pero es como una contradicción, porque en las encuestas la gente dice, quiero renovación, quiero una figura nueva, que no tenga un pasado y que más bien me muestre una nueva cara, pero sí es segunda vez que escuchamos Sí, este es una análisis, ¿no? contradicción, pero piensa qué haces tú cuando entras al recinto, miras la papeleta y miras las fotos. Sí. Y si no reconoces a nadie, ¿votas por alguno? No. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos que Como en se las lanzan... judiciales, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esos que se están lanzando ya a la presidencia, creo yo, es una estrategia para mostrarse y no tanto para lograr el apoyo del electorado como para tener cierto físico para negociar con los que sí pueden llegar y decirles, ya, te voy a apoyar, me bajo, pero me pones en tu lista como primer senador de tal lugar y además pones a mis 3 cuatecitos. Siempre todos llevan a sus yuncos. Todos quieren poner en las listas a sus yuncos más fieles, leales, obsecuentes y odiosos, ¿no? No se olviden que los yuncos son lo más mediocre, lo peor que tiene la política son los yuncos. Y todos los políticos tienen yuncos y todos quieren ponerlos en primera fila. Entonces, esos que se lanzan y nadie los conoce, pero quieren ser presidentes, van donde el candidato que tiene mejor opciones y le dicen, haremos alianza. Entonces vamos a hacer un show público de que te estoy apoyando, te voy a fortalecer, pero
yo quiero 4 sitios en franja en las listas. Yo quiero primer senador por tal departamento. Mi esposa va a ir de primera diputada en la lista de tal otro. Y Pero mi ahí es cuñado. donde digo, hay ausencia también de ideología, ¿no? Porque si estamos frente a un problema económico como estamos en este país, entonces yo debería decir como candidata, ¿sabes qué? Mi ministro de Economía y Finanzas va a ser el más capo de los economistas, el déficit de educación lo voy a tratar con este que es el mero mero, los más profesionales más destacados, pero en realidad lo que ahorita necesitamos son acuerdos políticos. Sí, basados en qué es la pregunta. Claro. Si se van a basar en un programa de futuro de 5, 7, 9 puntos que diga, no sé, necesitamos resolver con qué vamos a sustituir el gas, que no es con el litio, eso es cuento. O cómo vamos a resolver la escasez de dólares, o cómo vamos a generar empleo, no sé, estoy divagando. Y sobre ese acuerdo, hacer alianzas. Lo que está sucediendo es, todos queremos ser candidatos. Entonces nos vamos aliando para ver cuáles son los ¿Quién lo empuje? fuertes dentro de la alianza. Claro. Vamos a hacer una encuesta. El que tenga más apoyo, ese va a ser el candidato. Al otro lado están haciendo su propia articulación, el Branco, Sarabia, creo que ahí está el Rodrigo Paz. No tienen siglas, no tienen estructura. No sé si tendrán financiamiento, que son 3 cosas imprescindibles para llevar adelante una campaña: tener una sigla para poder inscribir tus listas, tener una estructura para poder hacer campaña en todo el territorio y tener recursos, porque la campaña es costosa. Y listas con hombres y mujeres, sobre No, todo sin mujeres. recursos, Pero claro. resulta que aunque estas 3 cosas son imprescindibles, no alcanzan si no tienes apoyo popular y la gente te conoce. Totalmente. ¿No? Entonces, todos esos que se lanzan, en realidad saben que no llegan a ninguna parte solos. Y el chi es un No van a fenómeno poder ser. ahí. No sé quién financia el chi. Lo financiará su iglesia, probablemente. O las ¿Quién? Lo iglesias financian iglesias brasileras empresarios. y demás. Lo financia el MAS. No lo Y sé. cuando uno Creo habla que sí. del tema de ideologías, yo escuché cuando el Tuto anunció lo del FRI y leía también en redes, ¿no? Cómo la izquierda del FRI va a estar con el ultraderechoso neoliberal del Tuto. Y de pronto me acuerdo de la época del 85 para adelante y cómo se cruzaron los ríos de sangre. En esos momentos de la democracia pactada, los acuerdos políticos, de pronto lo veías a Motete Zamora de candidato con el ex dictador Hugo Banzer Suárez. ADN y ¿no? el MIR. O lo veías de pronto abrazando Víctor Paz Estensoro con Banzer. Veías al movimiento Bolivia Libre Admir con lo de al MIR con ADN. Entonces, eh, si remontamos a esa época y lo vemos ahora, o sea, yo quisiera que nos des un análisis sobre lo que son realmente las ideologías o si es que la gente ha perdido la memoria de lo que sucedió hace tiempo. No, primero que las nuevas generaciones no tienen idea de dónde viene esta historia de la democracia, ¿no? Los jóvenes ya no solo no leen, sino que 140 caracteres del ex, y es Claro. mucho decir. Mejor TikTok para no tener que leer, que me lo digan y que no dure más de 1 minuto porque me canso y lo paso, ¿sí? Hay un problema ahí con Sí, las claro. nuevas generaciones. No conocen la historia. Pero todos esos partidos que ponías de ejemplo, de un lado o del otro, tenían una postura ideológica clara Claro. y que tenía que ver con cómo enfocabas la construcción de la democracia. Para unos, la derecha era una democracia donde el Estado era más pequeño, un ente regulador, donde le dabas más potencia a la sociedad, a lo privado. Y por el otro lado, la izquierda nacional, no la dogmática, que era control del Estado, de todas las empresas, un Estado que sea obeso, que se haga cargo de todo, nacionalización. ¿Ve? Entonces eran 2 visiones de entre el liberalismo, llamámosle, y el marxismo, que con matices estaban posicionadas y disputaban. Con la lucha por la democracia durante tantos años y las horrorosas dictaduras, varios de estos partidos tomaron el ejemplo de Alemania y Francia después de la Segunda Guerra, o de España
después del franquismo y decidieron hacer un pacto. No es un pacto para que ideológicamente nos aproximemos, no, sino para posibilitar la estabilidad democrática y las reformas estatales. No es que el MIR se volvía denista o la ADN se volvía mirista, sino cruzamos los ríos de sangre para seguir avanzando en la construcción democrática. Luego siguieron separados, acabó el acuerdo patriótico y cada cual. Pero tenían unas visiones que tenían que ver con país, con cómo construyo el país y el Estado. Eso es lo que se ha perdido mucho en los últimos tiempos. No es que no hay ideologías, pero son ideologías pragmáticas vinculadas a mis intereses y a los de mi grupo y a los que me respaldan. Entonces soy Evo Morales y lo que voy a hacer es cuidar los intereses de los cocaleros que están conmigo. No es el país, el futuro, no. Es los cocaleros han recibido miles de millones de dólares en grandes proyectos del Estado, empezando por la planta de amoníaco urea, en fábricas de esto, carreteras del otro, el centro de convenciones, cualquier cosa, lo ha llevado al lugar donde está su base, ¿sí? ¿Qué hace el Arce cuando no tiene una base que lo respalda? Se dedica a prebendalizar y clientelarizar a toda la dirigencia, ¿no es cierto? ¿Qué hace la oposición? No tiene recursos para prebendalizar y clientelizar y tiene gran base social que lo respalde. No. Entonces todos están en una situación bastante precaria. Y el Evo Morales, que sí tiene una base y una estructura fuerte y sólida, está tan en la lona y no puede ser candidato que en realidad ya no es un actor de la próxima elección. Entonces, el único que tiene un sector fuerte de respaldo ya no compite ni puede competir. Pero sin la sigla del MAS está en mayores problemas, porque mucha gente tiene el voto fidelizado a la sigla, a los colores, Claro. a lo que implica ese proyecto de poder, no es solamente al caudillo. El detalle es que en el 2020 Luis Arce ha ganado la elección por la sigla, no por ser Luis Arce. Pero ponía respaldo del Evo. Porque el Evo le dio el respaldo y la sigla. Ya había pelea con el Evo dentro del MAS. No se olviden que en 2019 una gran cantidad de gente, incluyendo en la Asamblea Legislativa, deciden quedarse en el gobierno de la Yanine Áñez, sesionando, funcionando el Parlamento, funcionando los gobiernos municipales y gobernaciones, dándole la espalda a Evo Morales. ¿Sí? Ya vi esa división. A pesar de lo cual, en la campaña, el que Arce vaya con la sigla del MAS le dio la ventaja para recibir el voto del MAS. Del Evo en medio, por supuesto. Sí, porque él era el Delfín. Pero no gana la elección por ser Luis Arce. En ese momento era visto como el superluchín. Claro, El sí. ministro que logró la estabilidad y la bonanza, no todo un cuento. 5 años después, ya no es el superluchín. Ya todo el mundo sabe lo que es. Ya todo el mundo conoce al Marcelitio, al otro hijo traficante de tierras. Conoces de tantos cuentos y de 170 y tanto industrias que nunca funcionan, de contratos de litio que nunca han operado. Es decir, toda esa imagen que le han construido durante 15 años de que era el capo, él mismo la ha desmontado en 5 años de que no, pues capo no es. Había sido un simple tecnócrata que no sabe qué hacer a la hora de gobernar. Entonces no es el mismo Lucho que va en campaña el 2020 con el aval de la sigla, del Evo y de una buena imagen que le construyeron desde el Estado por 15 años, a Luis Arce que ahora va con el MAS, pero sin el Evo y desnudo porque la gente ya sabe quién es. Entonces no sé si es 10%, pero nadie sabe nada de cuánto tiene cada candidato. Primero porque se usan las encuestas como campaña. ¿Tú crees en algo? ¿A cuánto hay que llegar para no perder la sigla? No, a 3%. Pero lo que se está están apuntando que a olvidando eso va a llegar. todos aquí
es que no importa si las encuestas dicen 18, 12, 15, 20, 35%. El fraude nunca se ha desmontado. Entonces, mientras están discutiendo los de la oposición cómo se alían, quién es candidato, quién va con quién, se olvidan que nunca se ha limpiado el padrón, que no se han modificado los mapas de las circunscripciones, que siguen las mismas leyes vigentes, que no se ha aplicado el TREP en 2020 y ahora está en duda que se aplique, que no pueden hacer control electoral en todas las mesas, no solo porque no tienen gente, sino porque hay lugares donde no les permiten entrar a delegados de la oposición. Entonces están yendo en comparsa, Eso es peligroso, todos ¿no, Jimé? juntitos o medio separados en comparsa al matadero. Y la, Ellos se preocupan de lo que pasa con... y la señal de los representantes de los partidos políticos convocada por el órgano electoral plurinacional, donde han puesto un acuerdo para blindar las elecciones, para asegurar que vayan Mm, en condiciones iguales, todos, transparencia. ¿Tú no crees en eso? No. ¿Era para la fotografía? El Tribunal Electoral tiene una situación tremendamente precaria. Es funcional al masismo arcista. Y si es demasiado funcional, el masismo evista los quiere incendiar. Entonces, ¿dónde te vas a poner? Te vas a poner del lado del arcismo, que puede evitar que el otro te incendie, pero que si no le obedeces, te va a enjuiciar, te va a hacer renunciar, te va a lo que sea. O te vas a poner del lado del levismo para que no te incendien sabiendo que el arce te va igual a trucidar. Si tú fueras vocal, ¿dónde te pones? Arce o yo. Yo pelearía A por vocal el actual. claro. No, vocal actual te digo, no Jimena No, Galarza. claro. Sí, ¿Dónde te te pones? entiendo. Son Tienes, narcisistas. claro, tienes que ser oficialista porque, pero Entonces, si eres arcista, no puede ser demasiado obvio que no te permita ser árbitro y cualquier decisión que tomes te puede ser cuestionada, no solo por el levismo, sino por el propio racismo, del que dependes. ¿Qué tienes que hacer? Para todo llamar a los partidos para legitimar tus decisiones. Cada eso ha vez que sido el otro llaman a día. una reunión y una cumbre, es la muestra de debilidad, de que tiene problemas muy difíciles de manejar. El tema de la paridad, el tema del voto en el exterior, el tema del padrón. Entonces, todo lo que pone sobre la mesa es para que los partidos intervengan, firmen, tomen una posición y no sentirse tan débiles, tan frágiles frente al poder del arcismo con sus prorrogados que puede actuar como mejor le parezca. No se olviden de los... ¿Tú ves algún riesgo de que puedan suspenderse las elecciones, de que el proceso electoral se interrumpa, se suspenda? Sí, pero yo creo que el riesgo mayor es que se manipule el resultado. Yo creo que si no logran tener el control de al menos 1,5 millones de votos para poder definir el resultado de la elección, podrían postergarla, hacer ¿El cualquier PREP argucia funciona? para, para que no haya elección todavía hasta que estén seguros de que van a poder controlar el resultado. Ahí sí que creo que la sociedad boliviana tiene muy frágil memoria. El 2020 no se había desmontado el fraude. Creer que el resultado que van a obtener los candidatos unidos, separados, nuevos, viejos, feos o lindos, depende del electorado, yo creo que es una inocentada. Depende del grado de manipulación con el que pueda moverse en el sistema del Tribunal Electoral. Cuando ves tantos candidatos y ves tantas caras, lo ves a Tuto, lo ves a Samuel, lo ves a Vicente Cuadellana, Parvalinian y a todos. ¿Se puede estar hablando de candidato o se tienen que esperar las alianzas? Porque hasta ahorita estamos como que eh, nadando en qué, en nada. No hay nada todavía. Yo creo que está en proceso la construcción de la unidad en el bloque de Mesa Tuto Samuel. Está en proceso. No creo que sea algo que ya haya culminado, ni mucho menos.
El resto de candidatos que están, como el caso de Branco, con el Rodrigo Paz, con el Saravia y algunos otros, no existe porque no tienen una sigla de respaldo. Que yo sepa, no sé si habrán conseguido Pero sigla. sí, tú dices que se puede comprar, vender, Claro alquilar. que la ¿Qué pueden horas? hacer, pero igual tienen que tener una. Claro. Y que yo sepa, Deben todavía estar no la buscando. tienen. Digamos que la consiguen. No alcanza la sigla, ¿no ve? En cada elección hay 8 o 10 siglas y solo 3 pasan el umbral. Entonces Claro. no es solo tener sigla, es estructura. Esa estructura, claro. Entonces, les voy a poner un escenario porque no pueden olvidarse de que es una franquicia castrochavista que ya se ha aplicado en Nicaragua y en Venezuela en los recientes años. No inhabilitan a los candidatos en esta fase preelectoral, sino cuando ya están inscritos o cuando ya está a punto de suceder la elección y le sacan una sentencia y la hacen ejecutorial sobre el pucho para inhabilitar al candidato X. Ortega inhabilitó a todos antes, durante y después. ¿Lo ve? Maduro inhabilitó a María Corina Machado, luego a la otra Corina, luego no logró inhabilitar a Edmundo González y ahí está el resultado. Aprendizaje. Si no tenemos copias de las actas, como María Corina en Venezuela, no le echemos la culpa a los políticos. Va a depender de todos, no solo de los partidos, ¿no? El control social. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si deciden que el candidato sea el tuto? Y al tuto lo inhabilitan en el medio proceso. Tiene que al tiro tomar la posta el siguiente, será el Samuel. Lo inhabilitan al Samuel. Tiene que entrar Perico de los Palotes. Ese tiene que estar listo. Como a un Edmundo. No podemos en este momento pensar que es solo Tuto o es solo Samuel o el no sé cuál. No, lo que tenemos que pensar es que esos acuerdos sean sobre la base de un programa que diga se va a hacer A, B, C, D, E y F. Un verdadero acuerdo político, ¿no? Y si no importa quién sea el candidato, tiene que impulsarse esta agenda de 6, 7 puntos. Y todos esos pequeños, a riesgo de perder la sigla o de no existir o de pagar la multa, no llegar al 3%, y recibir el castigo de la ciudadanía por partir el voto, deberían entrar en la alianza. Todos quieren Eso te iba a preguntar. mostrarse para negociar un puesto en la... Me parece, a toditos que les den el primer senador del departamento que les corresponde. El problema es que van a necesitar mujeres. Solo está una, solo hay Amparo Valeriano. Valiente mujer. Y se necesita 50% de mujeres. Y si cumplen la Constitución, en cada binomio debería haber una mujer, porque la Constitución dice, en todas las listas el 50% son mujeres. Y resulta que el binomio es una lista de 2, no es uninominal. Claro. Pero ahora Es se han una comprometido, lista ¿no? de En 2. la Plaza Balboa. Sí. Entonces eso implica que en la alianza no pueden ir el Tuto y el Samuel. Tiene que ir uno con una mujer o el otro con otra mujer. Cuando eres un hombre o una mujer, un buen profesional, con criterio, inteligente, usas el cerebro. No obedeces así a lo que Claro. dice el jefazo. Entonces no les gusta poner la mejor gente, sino a los yuncos. ¿Y saben de quién va a depender que pongan más o menos yuncos en las listas? De la presión que hagamos los ciudadanos. No es solo definir quiénes son los que van al binomio. Queremos conocer sus listas de candidatos y no queremos ver a sus yuncos de siempre puestos en las listas. En los partidos tiene que haber buena gente, dime que no. Ahora, ¿cuál es tu opinión? Estamos hablando de ese bloque democrático de oposición, de unidad, y estamos hablando del MAS. El MAS tiene sus problemas, arcistas, evistas y androniquistas. Estos partidos políticos, estos candidatos que se han alejado del uno y del otro, Manfred Reyes Villa, por ejemplo, que tiene, bueno, yo no creo en las encuestas, me has preguntado, pero está ahí. ¿Qué opinión tienes tú sobre Manfred Reyes Villa? Yo creo que es el delfín de Luis Arce. Yo creo que no es de la oposición. Creo que Chi es otro que aparece solo en periodo electoral o lo han visto haciendo política en alguna parte, aunque sea en un municipio. Cada 5 años aparece para ser candidato, recaudar a fondos así, no lo sé, pero
claramente yo lo asocio con el masismo. ¿En qué versión? No sé decirte, pero Cristian. sí, a mí me parece que es cercano al masismo. Y Manfred Reyes, hay demasiados datos que te permiten aseverar que es el del fin de Arce. El más importante de todos, lo han habilitado para ser candidato a alcalde sin cumplir la residencia. Mm. No lo hubieran hecho si no tuvieran un acuerdo con él. Lo han habilitado, creo, a los 10 meses de haber retornado a Bolivia y tenía que vivir 2 años antes ahí. Lo han habilitado, ha ganado la elección. Manfred y Chi le restan voto a la oposición o al MAS. Creo que más, en Chile resta sobre todo al MAS, no creo a la oposición. ¿Y Manfred? A Manfred probablemente a ambos, ¿no? Pero por lo que se ha visto ya en campaña, que le entra a lugares que son masistas en Cochabamba, le están abriendo espacios, territorio masista, te permite suponer que el MAS no tiene candidatos claros ahorita. Arce se lo ve haciendo campaña, todavía no se ha proclamado como candidato del arcismo, ¿o sí? No, Todavía no. lo han proclamado, el pueblo Ya, lo está. pero todavía no tiene formalmente a Arce con tal persona, es el binomio No, del MAS. Pero todavía puede ser otro. Tampoco tiene ¿Otra? Sí. el Evo un binomio. Él no puede ser candidato, dice que el Andrónico no, porque el jefe. Entonces, el FPV del Evo no tiene candidato. Ni esa estructura que dices. No tiene estructura el FPV. Lo que tiene el Evo es los cocaleros del trópico. Listo. Andrónico no tiene, como si fuera una tercera opción, estructura o algo propio. Él está sobre en la estructura evista del MAS. Entonces, la oposición no tiene claridad, no sabemos quiénes van a llegar al final. Pero el masismo tampoco. Ahorita no sabemos quiénes son los candidatos de cada bloque. Qué No. interesante lo que dices. Es muy Claro. temprano para Ya. que podamos decir los candidatos son el Arce, el Andrónico, el Tuto, el Manfred. Todavía no. Tenemos muchos que tienen intenciones e interés de ser candidatos, pero no lo son todavía. El desafío también va a ser cuando dentro de las alianzas, que la fecha es el 18 de abril, según el cronograma. Y han vuelto a postergar la fecha porque era el 5 de febrero, creo. Claro, el 18 de abril, cuando sellen las alianzas, va a haber otro momento también de fuerte divisiones internas para designar al binomio. Y además para nosotros se va a empezar a clarificar la situación, ¿no? Lo que no significa que se muevan las cosas después de la inscripción de alianzas. Es decir, yo puedo inscribir en abril tu alianza conmigo. Nos hemos aliado y nos hemos inscrito bajo el nombre de Jime 2. Y vamos a ser candidatas las dos Jimes. Eso no significa que mañana, a los 3 días, entre en la alianza la tercera Jime. Cada vez está mejor Bajo, esto. bajo la alianza Jime 2. O sea, no va a cambiar el Jime 2 que hemos inscrito tú y yo. Pero si tú más te sumas Ya. a Jime 2, no hay problema. Entonces, el que se inscriban las alianzas en cierta fecha no implica que luego se puedan ir sumando clarificador. más fuerzas alrededor de esas alianzas. Mientras lo que vas viendo ahora, por ejemplo, hay algunos que no están dispuestos a unirse o aceptar un binomio y ves a un precandidato que está buscando ya un compañero. Ha salido, por ejemplo, Jaime Dun rechazando a Manfred. Después por ahí he visto en las redes, no he verificado, pero está sonando muy fuerte de que María Galindo también le ha dicho no a Manfred. Bueno, Todo esto, ¿cómo lo ves tú? Lo que pasa es que creo que la gran mayoría tiene claro que Manfred lo que quiere es ser presidente en alianza con Arce. Seguramente ya tienen acuerdos, no sé Gobernador si de Cochabamba. tendrán negocios. No, puede querer se ser va. presidente. Claro. Pero ¿cuál es el punto? Su primera acción de construcción del bloque para ser presidente ha sido articular a todos los tránsfugas Con de ese de CC y los Creemos. tránsfugas. ¿Qué te está mandando de mensaje un hombre que está cooptando
a gente de otros partidos que ha traicionado a sus partidos. Y que encima los ¿Qué presenta. clase de gente es de la que te estás rodeando? ¿No ve? Mm. De lo peor. Ese ha sido el primer mensaje. Después creo era Eva Copa, y después la Sayurilosa, después el Jaime Dun, después la María Galindo, y todos le dicen que no. No se sorprendan que aparezca con un candidato más cercano al oficialismo, ¿no? Pero no importa, Manfred tiene demasiados negativos como para que durante la campaña todos no lo destruyan. Tiene muchos negativos. Bueno, a pesar de las Entonces, encuestas, igual hay un techo, ¿no? Que se ha repetido en diferentes encuestas, ¿no? ahora que sí, como les digo a ustedes, el fraude sigue montado. El MAS puede elegirse con cuánto quiere ganar y qué opositor quiere tener a nombre de oposición, lo puede hacer ganar a Manfred también. Dependemos del control electoral. Dependemos de esos partidos que puede que no se pongan de acuerdo en nada, no les interesen esos 7 puntos, pero por lo menos uno que les interese, que es el control electoral, que haya un delegado en cada mesa que tenga una copia de las actas para que no nos estén mareando la perdiz y podamos verificar el resultado que aparezca con o sin TREP, porque es altamente probable que como no hay una ley que obligue, no está en la ley del régimen electoral el TREP, no hay una ley que obligue a que haya ese conteo rápido, puede no haber de nuevo como no ha habido en 2020. Ay, no, eso es 2020 terrible, no ha ¿no? habido. Porque yo creo que todos los que vamos a las urnas es lo que más demandamos y ahí te genera la desconfianza. Pero es que todo puede ser manipulado. Ejemplo, el algoritmo para seleccionar a los jurados o jueces ciudadanos para las mesas. Preparo un algoritmo para que aleatoriamente me saque nombres del padrón, pero lo programo de tal manera que me saque de cada 3, 2 del padrón del MAS y 1 que no sea de ningún padrón. Entonces programo el algoritmo, lo hago correr y van a salir aleatoriamente con testigos de la comunidad internacional un montón de jurados que son militantes del MAS. ¿No ve? Como control. ¿Y cómo controlan? Es que tendríamos que tener un acceso al Tribunal Electoral, una transparencia tal que veamos desde la formación del algoritmo y no solamente que lo hagan correr con testigos internacionales, sino ver cómo se hace ese algoritmo para saber si realmente se selecciona a ciudadanos que no sean de ninguno de los padrones de militantes de ningún partido. Wow, eso ya está tarea titánica, ¿no? Sí. Y esto que les digo son denuncias que he recibido durante todo el tiempo que estaba en la Cámara, denuncias de cómo manipulan el algoritmo, denuncias de cómo manipulan esto y aquello, ¿no? Entonces, nada de eso se ha desmontado. Hay que poner atención porque mientras estamos discutiendo de quién es candidato, nos olvidamos de repente qué estará haciendo AGT, que yo quisiera saber. Siempre es un tema de institucionalidad, ¿no? Cómo se ha perforado la institucionalidad y eso pues nos pone en esta situación de absoluta vulnerabilidad y desconfianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que una parte es el control social que puedes tener el día de las urnas, pero si no tienes a este otro lado la información rápida, el TREP o el acceso Y a... partidos con delegados, Claro, porque sí. el ciudadano X no recibe el acta, sino al delegado de partido. Entonces, no es que tenemos que ponerle atención solo a lo que dicen esos 7 vocales del Tribunal Supremo. Tenemos que estar sobre los tribunales departamentales. Ya. Ese es Interesante. Y tienen que abrir, ¿no? Toda la información posible, lo del TREP y demás, para que se pueda ¿Y hacer un control cuántas ciudadano. mesas hay en cada recinto? ¿Y cuántos ciudadanos en cada mesa? Resulta que nos habla tanto del padrón biométrico. ¿Has votado alguna vez biométricamente? ¿Alguna vez has ido y había un lector de huella, ponías tu dedo y con eso te habilitaban y decían, sí, es Jimena Galarza, tome su papeleta, entre a votar? Nunca. Es cuento lo de la biometría. Solamente te registran vía biometría y después todos son listas manuales igual que el viejo padrón manual. ¿Y cuál es la garantía? Pueden poner mi foto con diferentes nombres en cuántos libros.
¿Qué? Pueden cambiar nombres. Pues me quedo sin palabras. Pero hay que angustiarse un poco. Por eso, a veces estamos más preocupados en si la alianza o quién es el candidato, sin tomar en cuenta que no importando quién sea el candidato o si hay unidad absoluta, si no ponemos atención a la falta de transparencia del proceso electoral. Ujú. Eso necesitamos hacer. Muchas gracias, Jimé, por hacernos, también para toda la gente que nos está siguiendo en Voces de Poder. Este espacio es construido precisamente para el debate, para informarnos y para asumir también la responsabilidad con los Eso. ciudadanos, ¿no? ¿Eh? Y seguir insistiendo en esa cultura democrática, en esa responsabilidad y ser nosotros mismos los vigilantes de nuestro. ¿Sí? Si no confiamos en los políticos, ¿por qué les vamos a dejar la responsabilidad del futuro, de tu futuro? Depende de nosotros, hay que participar. Por eso les apuesto que si se le ocurriera en algún momento de locura al Tribunal Electoral habilitar a un Evo Morales que no puede ser candidato porque es inconstitucional, se va a repetir la crisis del 2019, la gente no lo va a aceptar. Yo creo que él ya no va a ser candidato sabiendo eso. Pero si no estamos para controlar en cada mesa, nos pueden meter los dedos a la boca y hasta el codo, así que habrá que poner atención. Como digo, sin palabras. Preocupada. Este episodio de Voces de Poder nos va dejando con profundas reflexiones y como que a partir de ahora aterricemos más y que lleguemos a nuestras casas en la noche y digamos, ¿qué más podemos hacer? La responsabilidad no es solo pedir unidad, renovación, no. Nosotros, desde donde estamos, en el lugar que nos encontremos, ¿qué más podemos hacer para respetar y cuidar la democracia? Y tu último programa antes de la elección, podemos hacer un cursito para los ciudadanos de todo lo que dice la ley de régimen electoral, qué es un delito electoral, qué se puede o no se puede hacer en cada mesa, qué puede o no hacer un ciudadano a la hora de hacer control. Control electoral. Así como está, es lo que tú dices, de que el fraude puede estar montado, ¿a quién beneficiaría? A quien le convenga Luis Arce Catacora. Yo creo que a estas alturas quien está en control del Tribunal Supremo y todos sus componentes es el arcismo. Entonces, si Arce ve que mucha carga es el más y le conviene que gane Manfred, puede hacerlo también, ¿no ve? Necesitamos que el resultado de las urnas, cualquiera que sea el real y no el que definan en el sistema. Gracias. Los pactos igual se pueden hacer. La cosa son los resultados. Bueno, Uy, gracias, Jimé. Gracias. Siempre contigo son sacudones. sí, muchas gracias, Jimé, querida. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Las tres Jimenas para ustedes en Voces de Poder. Gracias. Síganos en nuestras redes, escúchenos en Spotify, escríbanos también, que la idea es participar y abrir el debate.